Contexto económico. Y ya está listo Daniel González, economista, con su comentario del día de hoy, como cada jueves. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. El día de hoy traemos el tema de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas de la economía del sector privado. El 1 de agosto de este año, el Banco de México presentó su encuesta respecto al mes de julio sobre el comportamiento económico en nuestro país, y en este presenta básicamente 4 indicadores: el comportamiento de la inflación, la expectativa de crecimiento del PIB, el comportamiento que esperan el sector empresarial nacional del tipo de cambio y las tasas de fondo interbancario o el comportamiento de la tasa de interés. En esta encuesta del mes de julio, como ya comentamos, se están presentando los resultados sobre las expectativas de los especialistas, y dichas encuestas son recabados por 35 grupos de analistas y consultores económicos del sector privado, y las respuestas las recibieron entre el 19 y el 28 de julio. De esta encuesta se encuentra que las expectativas de inflación general para el cierre del 2016 aumentaron en relación con junio. Dicho de otra manera, lo que consideran el sector empresarial nacional y extranjero que se encuentra en nuestro país es que la inflación general vaya a tener una modificación a la alza del 3.10 al 3.19%, como expectativa una variación del 0.09%, todavía bajo el objetivo del Banco Central, por lo que podríamos hablar de que para el sector empresarial el comportamiento de la inflación se mantiene bajo control, ¿no? Sin embargo, el tema que es importante destacar es el tema de las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto, y es que para los especialistas, fíjate, Juan, es bien importante destacar que en mayo la expectativa del crecimiento del PIB la ubicaban en el 2.44%, y para este dato de julio estamos hablando de que ya se sitúa en el 2.28%, que es una reducción significativa en lo que llevamos de 2 meses. Prácticamente de junio a julio se reduce 0.12% esta expectativa de crecimiento para la economía nacional, pero también con un impacto negativo para las perspectivas de crecimiento económico en el 2017, que tiene una reducción del 0.20% en esta encuesta respecto al mes anterior. Y el otro dato que arroja esta encuesta es que los especialistas del sector privado consideran que el tipo de cambio pasará de los 17.92, que era la expectativa que se tenía en mayo, a los 18.43, que es como esperan que cierre en 2016 la relación peso-dólar. Estamos hablando de una variación de prácticamente 50 centavos, y porque se puede ver en esta información de los 35 grupos de especialistas, es que por lo menos para el 2016 se espera que el tipo de cambio no vaya a estar por debajo de los 18 pesos por dólar, ¿no? Me parece muy importante destacar este tema porque lo enlazamos básicamente con el tema de la volatilidad en el sector económico y las tendencias de los indicadores cíclicos que ya están mostrando una reducción respecto al año anterior. De hecho, el indicador del comportamiento económico en nuestro país tiene 7 meses en los que tiene una reducción constante en estas expectativas económicas para nuestro país. El otro punto que queremos destacar es por ahí en el Siglo de Torreón. El día de hoy sale un trabajo en términos de la construcción y sus endebles resultados, pero el tema que me gustaría destacar es que a partir de mayo se está viendo pues un debilitamiento del sector de la construcción, y que coincide con estos datos de especialistas y del INEGI en términos de la reducción de la actividad económica en México, ya que el principal motor de la economía nacional pues es el sector de la construcción, y está teniendo serias dificultades para mantener sus niveles de crecimiento de meses anteriores, ¿no? Y que definitivamente impactará a la actividad económica en nuestro país. Y bueno, te iba a decir que ya nos des una buena noticia, ¿no? Porque realmente pues la economía se encuentra en un panorama pues bastante oscuro. De hecho, el propio
la propia sección de Finanzas del Siglo, el día de hoy, su nota principal de 8 columnas es volatilidad frenará la economía. Ve Moody's dificultad del gobierno para consolidar ejercicio fiscal. Las medidas de restricción de gasto tendrán un impacto en la actividad económica. Y si a esto le agregamos, Daniel, también otro factor no menos preocupante, que es el hecho de esta mano dura de la Secretaría de Hacienda contra los pequeños causantes, que son la gran mayoría y generan el mayor porcentaje de empleos, en contraposición de la manga ancha con los grandes contribuyentes, que son minoría, porque mientras el SAT logró que los primeros, es decir, los pequeños contribuyentes redujeran sus adeudos fiscales en 43,000 millones de pesos, pues los grandes causantes aumentaron sus pasivos en 12,800 millones. O sea, estamos hablando de una política fiscal restrictiva en la que la Secretaría de Hacienda está obteniendo más ingresos tributarios en un entorno en el que la economía no está creciendo, lo que es negativo porque está extrayendo liquidez al mercado, y esto trae como consecuencia, pues obviamente, una mayor preocupación en el entorno económico, Daniel. Por supuesto, Juan. Y el otro factor que también debemos de considerar es el trabajo que realizó el día de ayer el diario El Economista, en donde habla que este ha sido el peor año en materia de inversión en infraestructura que se ha tenido en nuestro país. Pues es otro factor que va a ralentizar la actividad económica en México. Y entonces lo que estamos viendo son pues temas en donde vamos a ver que el tema de los contribuyentes, el tema de la construcción, el tema de las expectativas en términos del tipo de cambio, el tema de la inversión pública son factores que están impactando en el tema del crecimiento de la actividad económica en nuestro país, mientras que en otras partes del mundo, por ejemplo en Inglaterra, hoy en la mañana salió la noticia que va a reducir su tasa de interés en 0.25 puntos para tratar de reactivar su mercado interno. También, pues otra mala noticia es la que dio Antonio Gutiérrez Jardón, secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, que se ha tenido acercamiento con Hyundai, pero no se tiene nada en concreto todavía, por lo que descartó una instalación de la empresa en el corto plazo. Estoy hablando aquí a nivel regional, digo, porque a nivel nacional también la contracción industrial pues está a la orden del día, y más aún ahora con este anuncio que hizo la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, de que el sector industrial amenazó con frenar 50,000 millones de pesos de inversión nacional y extranjera como consecuencia de las movilizaciones y bloqueos de la CENTE. Es decir, estamos hablando de un caldo de cultivo donde pues prácticamente están abiertos varios frentes que afectan a la economía del país, pero que tienen que ver también con además de la crisis económica, la crisis política, la crisis social que se está viviendo, y que todo esto de alguna manera pues se concatena para hablarnos de un panorama económico bastante sombrío, Daniel. Así es, ¿no? Incluyendo, como dices, también los factores políticos, Juan, que ya debemos de tener en consideración el tema de la elección presidencial que está básicamente en puerta, y que sobre todo le resta fortaleza al Ejecutivo Federal a la hora de tomar decisiones pues importantes en materia económica, aunado a los temas del exterior que tienen que ver pues con la volatilidad de los mercados internacionales y el tema de la elección en Estados Unidos. Factores que no podemos dejar de lado. Bien. Y bueno, lo que te decíamos lo está diciendo ahorita nuestra radio escucha. Yolanda del Monte dice: ¿me podría dar el economista alguna buena noticia? Porque en materia económica nada más oigo malas noticias. Bueno, lo mencionamos al principio de la nota, Juan, en donde hablábamos de que para los especialistas del sector privado la inflación parece pues mantenerse controlada en este objetivo del Banco Central de tener pues una inflación del 3% más menos 1%, situarlo en el 3.20% al cierre del año, pues es una noticia importante, buena para el consumidor mexicano. Bueno, pues cuando menos quedarnos con eso. Y también este otro pronóstico que dan algunos economistas de que el 2016 podría cerrar con $1 en 20 pesos.
Bueno, de hecho, el tema es que ya tenemos este par de semanas con el tipo de cambio por encima de los 19. Lo que te comentaba es que los especialistas no ven el tipo de cambio, por lo menos al cierre del año, por debajo de los 18 pesos por dólar, pero las expectativas de los especialistas lo sitúan en 18.50, por lo menos en esta encuesta del Banco de México del mes de julio. Muy bien, Daniel, pues muy interesante. Como siempre, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación y algún punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González, economista.